Hola, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ir viendo un poquito sobre las medidas de tendencia central y los cuantiles, pero utilizando el software de RStudio. Entonces el video de hoy, perdón, va a ser relativamente corto porque verdaderamente R ya tiene funciones implementadas que realizan esto. No es necesario que nosotros creemos así una función como a lo mejor estamos acostumbrados así en Python, no, sino de que R ya tiene estas funciones y generalmente cuando estamos trabajando así en lecciones o en proyectos, los profesores no quieren que nosotros empecemos a crear la función, sino de que ya utilicemos las que están implementadas, porque claro, R es un software mayoritariamente utilizado por estadísticos. Entonces, ¿qué podemos ir viendo aquí? Yo le pedí este vector a ChatGPT, la verdad que no lo saqué de ningún ejercicio, no lo saqué de ningún libro, no tiene ninguna consigna, solamente es un vector de valores. Este vector tiene 15 elementos, ¿ok? Entonces, no es necesario, pero voy a poner en igual a 5, ¿ya? Y ahora vamos a empezar calculando nuestra media. Bueno, sería nuestra media muestral, pero vamos a dejarlo nomás como media, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer esto como si fuera, primero vamos a hacerlo de manera teórica para saber que entendemos los conceptos y después les voy a presentar la función que está implementada en R. Entonces, vamos a dar nuestro vector, tenemos este de acá, y para la suma, porque recordemos cuál es la fórmula de la media muestral. La fórmula de la media muestral sería la sumatoria de x sub y, que no tengo cómo hacer ese signo aquí. O sea, no sin látex. Pero sería x sub 1 más x sub 2 más punto, 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 más x sub n. Todo esto dividido para los n valores, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo sacaríamos esto si es que queremos hacerlo de manera teórica, lo cual nosotros en R no vamos a querer. Pero entonces, digamos que vamos a llamar una variable llamada suma y vamos a hacer sum de mi vector horas. Vamos a imprimir esto para ver qué nos está dando. Ok, nos está dando 196. Voy a confiar en el RStudio, no lo voy a calcular yo aparte a mano. eh, o si debería. No sé si estos valores suman 196. Bueno, creo que no van a ver mi calculadora, pero ahorita la estoy abriendo. A ver, tenemos 8 más 12 más 15 más 10. Igualmente ustedes tienen que confiar en el software. Solamente yo soy una desconfiada y quiero garantizar que sí esté haciendo bien los códigos, ¿ya? 20 más 17, 10 más 12. Ya, entonces esta suma sí efectivamente nos da 196. Entonces sacamos este valor. Entonces recordando, si queremos hacerlo así de manera teórica, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Suma dividido por nuestro valor n. Que nuestro n, aquí puse 5 era 15. Ajá. Y ahora voy a imprimir esta media. Ah, bueno, tengo que imprimir todos los valores en verdad. A ver, hasta ahí. Mi suma me da 196 y ahora imprimo mi media. Ay, no la imprimí. Media uno. Eso me va a dar 13 con 0.66667. Entonces, así es como lo calcularíamos de manera teórica. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, el R ya tiene funciones que nos permiten hacer esto de una manera mucho más fácil. Entonces, aquí voy a asignar una nueva variable llamada media 2 y esto lo vamos a hacer con la función min, que min es media en inglés. Y aquí le vamos a poner nuestro vector. Entonces, adicionalmente, antes de correr esto, quiero ver, quiero que vean qué pasa si aquí nosotros ponemos signo de pregunta min. Creo que tengo que correr esto. Mm, 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 Ajá, aquí. Me abre esto de la media aritmética, ¿ok? Y me da una descripción, dice generic function for la media. De ahí nos da los usos, o sea, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que poner nuestra variable x, que es con la que vamos a trabajar. Y aquí nos da un poquito más de información sobre la función, ¿no? Ujú. Bueno,
Vamos a ver qué pasa cuando corremos esto. No lo imprimí de nuevo. Ok, media 2. Y nos va a dar 13.0.667, lo que vemos que es el mismo valor. Entonces así comprobamos efectivamente que la función de error nos está mintiendo y nuestros cálculos no están erróneos. Nuestra media en este caso va a ser 13.6667. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con lo siguiente que vendría a ser la mediana. La mediana, si nos acordamos, es el punto medio de nuestros datos ordenados. ¿Ok? La verdad, no estoy segura cómo ordenar los datos para hacerlo de manera igual teórica como estábamos haciendo. Ordenar... em, no, la verdad no sé la función. No sé si en el hay una función como existe en Python, pero sé la función que nos da el programa que es median. Y ahí vamos a poner nuestro vector de datos. Entonces, aquí le voy a asignar un nombre a esta variable solamente para que veamos que se imprime. Aquí mediana. Y voy a correr esto. Efectivamente, nuestro valor media nos da 12. Entonces, si nosotros queremos hacer esto a mano, sería organizar todos los datos, ver cuál es el valor que está en la posición y medios. Y en este caso, incluso, tenemos nuestro n igual a 15, entonces nuestra posición y medios va a ser en verdad el promedio de los dos valores del medio, ¿no? Si nos acordamos bien de la definición de la mediana. Pero bueno, y seguimos último con esas medidas de tendencia central. Vamos a seguir con la moda, que como les mencioné anteriormente, me parece que la moda sí necesitamos utilizar una librería. Esta va a ser Modest, o así le digo yo, Modest, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la librería? Nosotros primero lo que vamos a hacer es instalar la librería. Si ustedes no han usado RStudio, lo más probable es que no la tengan. Entonces vamos a poner install.packages y entre comillas vamos a poner el nombre de la librería, que en este caso es Modest. Y seguido voy a llamar a la librería con library y aquí voy a poner el nombre de la librería sin necesidad de las comillas. Entonces, aquí voy a poner en instalar mis packages. Como vemos, me salen todo esto. Todo lo que está saliendo en la consola es la instalación, ¿no? Se instaló, ahora podemos llamar a la librería library modest. Y bueno, este es un warning porque yo no tengo la última versión de R ahorita, pero en verdad eso no nos va a impedir usarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la moda? Vamos a primero crear una variable, ¿no? Vamos a llamarla moda, lógicamente, y de ahí vamos a utilizar la función MLB, ¿ok? Ahora, me parece que lo que les había mencionado antes de cómo ver la información de una librería también se puede hacer, o sea, no solamente con una función, sino también con la librería. Ajá. Vemos que esta función, ¿cómo se llama? Mode Estimation. Nos habla sobre la función, para qué hace, nos da las referencias y mm, 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 no nos da las demás funciones, pero está bien porque en verdad la única que vamos a utilizar ahorita va a ser esta MLB, ¿ok? Entonces aquí en nuestro eh, cuadro de programación vamos a poner el MLB y vamos a poner nuestro vector. ¿Cuál es nuestro vector? Horas. ¿Ok? Además de eso, vamos a poner el método que vamos a utilizar, método dos puntos. Y en este caso, para calcular la moda, siempre vamos a utilizar el MFP. Ujú. Y ahora vamos a imprimir esto. ¿Ya llamar a la librería? Sí, sí, sí. Ok, entonces sí puedo imprimir esto. Uh, y que es mi moda, mi valor con mayor frecuencia. Entonces vamos a ver qué nos está imprimiendo el 9, 10, 12 y 15. Si esto es así, me parece que es porque todos estos valores se repiten la misma cantidad de veces. Vamos a ir analizando igual nuestro vector para ver que esto sea correcto. Vamos a ver cuál es el primer valor que nos sale, 9. ¿Cuántas veces aparece el 9? 2. Ahora con el siguiente 10, de igual manera el 10 aparece dos veces. El 12 también va a aparecer dos veces y el 15 también va a aparecer dos veces. Entonces nuestra moda es correcta porque no hay ningún número que aparezca más de dos veces aparte de estos que les acabo de mencionar. Entonces, ya con eso tenemos las medidas de tendencia central.
¿Qué podemos decir de esto? Bueno, empezando porque el promedio de las horas en este ejercicio, que no tenemos para qué son estas horas, va a ser 13.06667. Además, tenemos la mediana, que es el punto medio de todos los datos, va a ser 12. Y tenemos estos cuatro valores que se repiten la mayor cantidad de veces. Por ejemplo, digamos que estamos viendo horas que pasa un cliente en el parqueo. em, Pudiéramos decir que en su mayoría los clientes pasan en esta cantidad de horas, ¿no? 9, 10, 12 y 15. Pero bueno, no tenemos lo que nos está pidiendo el ejercicio, así que eso no es seguro en este caso. ¿Ya? Entonces, la media indica el promedio general de horas, la mediana el valor central y la moda es la hora más frecuente del estudio. Ok, ahora vamos a ir con las medidas de dispersión. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras medidas de dispersión? Varianza y desviación estándar. Entonces, al igual que con la media y la mediana, el RStudio ya tiene una forma de calcular la varianza sin mucho problema. Para eso solamente vamos a utilizar la función var. Var, var, abrimos paréntesis y ponemos nuestro vector de horas, ¿ok? Podemos imprimir esto también solamente para ver cuál es el valor que nos va a dar y tenemos el 13.49. Ok, ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestra desviación estándar? Al igual que con todos estos, es con una fórmula ya implementada del RStudio, desviación estándar, y vamos a llamarle SD y vamos a utilizar la función que también es SD y vamos a poner nuestro vector de horas. Ok, ahora, antes de imprimir nuestra desviación estándar, quiero que recordemos qué es la desviación estándar. Es la raíz de nuestra varianza. Entonces, en verdad, esto sí pudiéramos calcularlo así, utilizando el R, solamente hay que poner, me parece que la función es square root, déjenme igual revisar eso rapidito. Ok, ahorita le pregunté a mi RStudio porque no me acuerdo, perdón, a mi ChatGPT porque no me acuerdo cuál es la función. Ajá, ok, se me olvidó cómo escribirlo, se dice SQRT, o sea, así se escribe. Déjenme copiar SQRT. Entonces aquí sería con esta función que viene a ser el squared. Y de ahí voy a poner aquí nuestra varianza, ¿no? Entonces voy a imprimir estas dos para que veamos qué es lo que nos está dando en la desviación estándar. Ya anteriormente habíamos calculado la varianza, entonces tenemos que mi SD1, 3.67. Ok, y ahora mi SD normal sin nada, también 3.67. Entonces así podemos verificar que esta ecuación o esta, perdón, manera de calcularlo, ambas son correctas. Sin embargo, obviamente se recomienda utilizar la función ya incluida en el RStudio, ¿no? Entonces vamos a seguir. Ahora podemos ir con el cálculo de los cuartiles y el rango intercuartílico. Entonces, mm, 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 ok, medidas de posición sería esto. Entonces empezamos por lo que son los cuartiles. O voy a poner cuantiles en verdad, ¿ya? Entonces, supongamos que en un ejercicio nos piden calcular los deciles. Vamos a recordar que son los deciles 0.10, 0.20, 0.30. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a poner deciles igual y voy a crear un vector. Mi vector va a tener los valores correspondientes a los deciles. Uy, aquí es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.9. Entonces, ¿qué voy a hacer si quiero
Si quiero calcular los cuantiles aquí, voy a utilizar la función quantile y aquí voy a poner primero mi vector horas y después los deciles en los que yo lo quiero dividir. En este caso solamente voy a poner el vector que había creado anteriormente. Y aquí, esto sí, voy a ponerle acá props para que sepan que este vector corresponde a las probabilidades que estamos utilizando. Entonces ay, es porque no he impreso esto. Ya, imprimí mis deciles y ahora sí puedo imprimir mis cuantiles. Y así vamos a ver en el RStudio, así una tablita súper bonita donde nos dicen el 10%, 20%, 30%, hasta el 90%. Entonces, recordemos cómo se analizan estos cuantiles. Podemos decir que el 50% de los datos son menores a 12. También podemos decir que el 10% de los datos son menores a 9. Podemos decir también que el 90% de los datos es mayor a 9 también, claro, si lo vemos del otro lado. Y podemos decir que el 10% de los datos, que sería el 10% restante que estaría más o menos acá, es mayor a 17,6. Entonces esa es una manera de interpretar los deciles, ¿no? Entonces, ahora supongamos que no queremos los deciles, sino los cuantiles. Aquí puedo igual utilizar mi función quantile, obviamente eso es lo que debería hacer. Voy a utilizar mi vector horas, pero ahora en cambio de hacer las probabilidades en un vector aparte, las voy a escribir aquí mismo, porque si estoy calculando los cuantiles, solamente estoy trabajando con tres valores de probabilidades, entonces sería fácil. Nos acordamos de poner nuestro props igual a, y empezamos con nuestro 0,25, nuestro 0,5 y finalmente nuestro 0,75. Ahora voy a imprimir esto. Y estos son los valores que me dan. Como vemos, nuestro 50% corresponde. El 75%, bueno, está más o menos por ahí. El 25% también estaría más o menos por acá. Entonces, y todos estos son valores que corresponden a lo que ya habíamos calculado anteriormente. Ahora voy a calcular el rango intercuartílico. ¿Ok? Rango intercuartílico. Esto nuevamente va a ser con una función súper que fácil. ¿Cuál va a ser esta función? IQR. Y voy a ponerle el vector con el que estoy trabajando. Voy a imprimir esto. Y mi rango intercuartílico es 5,5. Recordemos que es el rango intercuartílico, el valor entre Q3 menos Q1, donde Q3 es el 65% y Q1, perdón, es el 0,25. Entonces, tenemos eso, tenemos los deciles, tenemos el rango intercuartílico. Ahora no es necesario, pero quiero que vean qué pasa si hago summary. ¿Qué nos da la función summary? Entrega los valores mínimos, el cuartil 1, la mediana, la media, el Q3 y el máximo. Vamos a igual verlo. A ver, la función summary es como que nos da un resumen así general de la variable con que estamos trabajando, ¿no? Entonces, resumen general y voy a utilizar la función summary, ¿ya? Por si me mandan a calcular todas estas cosas, pero yo no quiero calcular una por una, sino que quiero ya de una ya calcular, tener todos los valores disponibles, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a hacer summary de el vector horas y vemos que nos está imprimiendo acá. Tenemos nuestro mínimo que es 8, nuestro máximo que es 20. Tenemos el primer cuartil que es 10, la mediana que es 20, también corresponde al segundo cuartil. Tenemos la media que es 13,07, aquí me la redondearon porque era 13,06666666, pero es obvio que ese 66666 se va a extender hacia el infinito. Y ahí tenemos nuestro tercer cuartil. Y ya. Ahora vamos a graficar el boxplot solamente para que puedan tal vez verlo de una manera gráfica. No sé si tal vez a algunos se les haga más fácil verlo de esta manera. Voy a graficar mi boxplot y analicemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos que mi primer cuartil va a ser 10. ¿Corresponde a la línea del boxplot? Claro que sí. Tenemos mi segundo cuartil, o sea, la mediana va a ser 12. ¿Corresponde? Sí. Tercer cuartil, 15,50. Sí, un poquito, parece un poquito más pegado al 16, pero estoy segura que el R no me está engañando. Entonces, bueno, así es como sacamos esos valores. ¿Qué podemos ver de estos datos?
solamente como un análisis breve utilizando el boxplot, que la mayoría de los datos está entre 10 y 16 primero. Segundo, que tiene un ligero sesgo hacia la izquierda. Y bueno, eso podemos ver de los datos. Ya calculé todo lo que debía y necesitaba calcular. Entonces, bueno, eso es como sacamos nuestra media, nuestras medidas de dispersión, medidas de tendencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de, se me fue el nombre, uy, se me fue el nombre, pero de donde venían los cuartiles, déjenme revisar rapidito. Bueno, em, no encontré el término, pero ya les queda claro cómo calcular estos valores. Ahí se siguen viendo mi R. Ajá, ya les queda claro cómo calcular estos valores, cómo calcular estas desviaciones. Y ya, aparte del summary, es muy útil por si acaso les piden calcular todos los cuantiles y no tienen tiempo, ya se van a sacar de tiempo. Aquí nos aparecen los tres cuartiles. Y bueno, y la media. Ahorita sí, muchas gracias por ver este video. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, ya ustedes saben. Buenas noches.